A México. Y en México, atención, Donald Trump ha desplegado todo el ejército. En la frontera mexicana está desplegado el ejército, cerca de las aguas costeras mexicanas también está la Armada norteamericana, y lo cierto es que Donald Trump ha parado la inmigración en seco, amigos, con un estado de emergencia desde el minuto 1, y ahora mismo la situación es la siguiente. Mira lo que dice la noticia. Dice, casi 200 vehículos de guerra. La frontera de Estados Unidos se transforma en un paisaje intimidante para los inmigrantes. Lo cierto, señor Magán, es que Donald Trump todo esto que está haciendo lo dijo. Sin duda, sí. Lo dijo, y se puede decir que es el único político que está cumpliendo lo que dijo en campaña. No ha engañado a nadie, no es como el presidente de España que hoy dice que la amnistía no es constitucional y mañana dice lo contrario. Ha lanzado el ejército, ha puesto orden también con Zimbabue, que también ha lanzado a la frontera casi 10.000 soldados de un día para otro. Zimbabue es un gran problema para Estados Unidos. Lógicamente esta señora está dentro de ese cártel de Puebla, de ese eje del mal, de ese comunismo que está destrozando Hispanoamérica. Esto es una seria amenaza hacia Zimbabue, como diciendo, compórtate, no me seas como hazlo, y sobre todo la declaración de que los grupos narcotraficantes sean declarados como grupos terroristas. Es un mensaje muy serio a lo que podría pasar en un futuro si Zimbabue sigue tomando esa deriva radical y marxista. Bueno, yo creo que, no lo sé si lo va a hacer, pero debería de arrinconar eso de menos balazos y más abrazos. Quiero decir que el combate contra los grupos clandestinos, los grupos de carteles de la droga tiene que ser una batalla muy dura. A mí me parece que es lo que tú dices, con lo que bien dices, que él sigue manteniendo, no solamente sigue manteniendo lo que dijo en campaña, sino que sigue aumentándolo, porque nos sorprende cada día el señor Trump. Y en el caso de la frontera es verdad que el resultado es evidente, pasaban de entre 100 y 150 personas que tenían más o menos controlado, porque a mí me parece que esa zona era absolutamente incontrolable en cuanto a identificar realmente la cantidad de inmigrantes que pasaban, y ha pasado a tener oficialmente, por decirlo de alguna manera, entre 40 y 50 personas. Pero hay que pensar una cosa, por favor, y nosotros más que hemos sido un país de inmigrantes no, o sea, oficiales, inmigrantes... Los españoles no emigraban con papeles. Exacto, con papeles, y en orden. Pero la gente que sale de países tan desastrosos como los que muchos de ellos representan, Centroamérica, Cuba, y quiero decirles un dato, es decir, Cuba oficialmente tiene 11 millones de habitantes. La semana pasada salió un dato de una institución no oficial del gobierno comunista cubano, y dice que hay 8 millones de habitantes, ¿verdad? Es decir, que en los últimos años han salido más de 3 millones de personas emigrantes porque no pueden aguantar ese régimen corrupto como es el régimen comunista. Bueno, volviendo al tema, quiero decir que hay mucha gente que llega a la frontera y que realmente no son delincuentes. Es decir, no solamente vienen las maras y los trenes me parece que se llama tren de las aguas, ¿no? De los venezolanos. El tren de Aragua. Perdón, el tren de Aragua. Es decir, que no solamente viene eso, viene gente con mucha necesidad, necesidad sobre todo de algo, Jesús Ángel, que es muy importante en la vida de un ser humano, mucha necesidad de esperanza, de darle un futuro mejor a sus hijos y abandonar países que, salvo en el caso de El Salvador, en toda Centroamérica y en el norte de Iberoamérica, siguen siendo países tremendamente violentos y sin mucho futuro.